Para poder llevar a cabo este trabajo, se requirió de hacer uso del filtro de Kalman extendido. A continuación veremos una explicación y su funcionamiento. Para poder entender el filtro extendido de Kalman, primero debemos entender qué es el filtro de Kalman. Este es un algoritmo de estimación óptimo. Quiere decir que los estimados o los estados estimados que se buscan sean lo más cercanos a la realidad. El filtro de Kalman se usa para estimar el estado de un sistema cuando no se puede medir directamente. Por ejemplo, si tenemos un motor en el cual no podemos medir su corriente, por X o Y motivo, se hará uso del filtro de Kalman para poder obtener sus estados o predecir cómo se comportará la corriente del motor. Para poder entender mejor el filtro de Kalman, tenemos este ejemplo. Suponga que tiene invitados que vienen del extranjero y debe recogerlos en el aeropuerto. Para llegar al aeropuerto usa el sistema de navegación del auto y por lo tanto los sensores que tiene a bordo. Los sensores a bordo son una IMU, un odómetro y un GPS. Obtendremos tres señales diferentes de cada uno de los sensores. Del IMU mediremos la aceleración y velocidad angular del carro, el odómetro medirá la distancia relativa recorrida por el automóvil y el GPS recibe señales de satélites para ubicar el automóvil en la superficie terrestre. Supongo que para llegar al aeropuerto es necesario atravesar un túnel muy largo. En el túnel es más difícil estimar la posición del vehículo a través del GPS, ya que la línea de edición entre el receptor y los satélites está bloqueada y la señal es débil. En este caso, es posible que se desee confiar en las lecturas del IMU, que dan la aceleración, pero la aceleración en sí misma no le dice mucho sobre la posición del automóvil, y es necesario realizar la doble integral de la aceleración para poder obtener la posición. Desafortunadamente, esta operación es propensa a desviarse debido a pequeños errores que se acumulan con el tiempo. Como solución, y teniendo en consideración diferentes factores, para obtener mejores estimaciones de posición, puede utilizar las mediciones del IMU, junto con las lecturas del odómetro. Pero hay que tener en cuenta las medidas del odómetro pueden verse afectadas por presión de los neumáticos y las condiciones de carretera. Sin embargo, aplicando el filtro de Kalman y considerando los otros dos sensores, como el IMU y el odómetro, podríamos obtener un estimado de la, de la posición del automóvil. Para la implementación del filtro de Kalman, se debe considerar también las señales de ruido. Como podemos ver en la primera imagen, arriba, tenemos nuestro sistema de ecuaciones en variables de estado, en donde tendremos un X, que son nuestras variables de estado, en las cuales obtendremos también un ruido que depende del sistema, y tenemos una Y de estados en la cual estará presente el ruido de los sensores. Con estos ruidos, pues las señales son aleatorias, por lo que para implementar el filtro de Kalman y sus errores, debemos aplicar una distribución gaussiana con media cero y covarianza R. Estos dos ruidos presentan covarianza. La medición no refleja exactamente la verdadera posición de la velocidad, pero al implementar esta distribución gaussiana, mejora nuestra estimación de los estados que queremos. Para explicar el principio de funcionamiento del filtro de Kalman, es necesario entender visualmente las funciones de densidad de probabilidad. Como podemos ver en la primera imagen, en el instante de tiempo k-1, la posición real del vehículo puede estar en cualquier lugar alrededor de nuestro estado estimado, y esta incertidumbre se describe mediante la función de densidad de probabilidad. En otras palabras, es altamente probable que el vehículo esté alrededor de la media de esta distribución. En el siguiente instante de tiempo k, la incertidumbre de la estimación ha aumentado, lo que se muestra con una covarianza más grande, como se puede observar en la siguiente imagen. Este comportamiento puede ser causado a que del instante k-1 al instante k, el vehículo haya podido haber atravesado algún bache, las ruedas se deslizaron o cualquier otro tipo de variable física por la que haya podido sufrir el vehículo durante su trayecto, por lo que es posible que el vehículo haya recorrido una distancia mayor a la que predijimos por el modelo. La segunda fuente de información es la posición media del automóvil, y la varianza representa la incertidumbre generada por el ruido. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la mejor estimación entre la predicción y la medición para obtener la posición real del vehículo? Pues la mejor forma óptima de estimar la posición del vehículo es combinando estos dos datos. Esto se hace multiplicando las dos funciones de probabilidad y el resultado de esta será una función gaussiana que tiene una varianza menor a cualquiera de las estimaciones anteriores. La media de esta función nos da la estimación óptima de la posición del vehículo. Debemos considerar además que el filtro consta de dos etapas, una de predicción y otra de actualización. El primer paso, o sea, la predicción, es el modelo del sistema que se utiliza para calcular la estimación, el estado a priori y la covarianza del error P. Para este tipo de sistemas, como el del carro, de un solo estado, P es la varianza de la estimación a priori y se puede considerar como una incertidumbre en el estado estimado. Esta varianza proviene del ruido del proceso y la propagación del incierto. Al comienzo de este tipo de algoritmos, los valores K-1 para el estado, para nuestros estados y P provienen de sus estimados iniciales. Para la actualización, el algoritmo utiliza estimaciones a priori y las calculadas en el paso de predicción y las actualiza para encontrar las estimaciones a posteriori del estado y la covarianza del error. La ganancia de Kalman K se calcula de manera que minimiza la covarianza del error a posteriori.
Una vez explicado el filtro de Kalman, ahora veremos el filtro de Kalman extendido. Entonces, para esto debemos tener en cuenta que el filtro de Kalman normal se implementa para modelos matemáticos lineales, mientras que el filtro de Kalman extendido se implementará cuando al realizar nuestro modelo matemático en el sistema se presenten modelos no lineales o sea un modelo totalmente no lineal. Estos modelos se presentarán cuando nuestras ecuaciones o nuestras funciones sean exponenciales, sean potencias o trigonométricas. Al tener este tipo de operaciones, no es posible realizar la matriz de estados, ya que esta matriz requiere de números y no de operadores, por lo que para esto debemos hacer uso de la matriz jacobiana, la cual se implementa en la imagen que tenemos a la izquierda. Para esto debemos tomar cada una de las funciones que nos haya dado en nuestro modelo y derivarla con respecto a cada una de nuestras variables de estado. De esta forma, linealizaremos nuestro sistema y se podrán implementar las etapas de predicción y actualización de nuestro filtro. Esto ya que una vez linealizado nuestro sistema, de no lineal a lineal, el resto del procedimiento será igual al filtro de Kalman normal. Bueno, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar explicando cómo fue el proceso para realizar el filtrado de Kalman según lo que necesitábamos para el laboratorio. Bueno, nosotros teníamos un sensor MPU, el cual es un acelerómetro con giroscopio, el cual estaba ubicado en esta posición de la mano, en esta posición. Entonces, para hacer un filtrado de Kalman es necesario tener en cuenta dos aspectos sumamente importantes. Primeramente, el modelo real del sistema y en segunda instancia, un modelado matemático. No obstante, para este modelado matemático, bueno, modelar matemáticamente una mano, pues era algo complicado. En base a eso, nosotros optamos por un modelado que se asemejara al de una mano, y en este caso optamos por un modelado de un péndulo doble. Entonces, pues antes de continuar explicando de cómo se hizo ese modelado matemático del péndulo doble, pienso que es importante hacer un énfasis de cómo opera el filtro de Kalman. ¿Listo? Entonces, el filtro de Kalman opera de la siguiente manera. Se requieren una estimación de unos estados que vienen siendo X y Y, pero como estos estados no se pueden medir directamente porque pues no hay un sensor que mida la posición en específico de la mano, pues seguramente lo va a ver, pero pues con el que nosotros contábamos era un MPU, que es un acelerómetro, nosotros teníamos estas mediciones de acá, que venían siendo la aceleración en X y la aceleración en Y. Entonces estas sí son variables medibles por un sensor. Ahora, pues para conocer el valor de esto o la estimación de esto, era necesario plantear un modelo matemático, el cual tenía sus respectivas cálculos para las aceleraciones y también para las posiciones. Entonces el filtrado de Kalman operaba de la siguiente manera. Primero las aceleraciones entraban a este diagrama de bloquecito y, y se comparaban respecto a las modeladas matemáticamente. Entonces ahí es donde se empezaba a ver si había una gran diferencia o por el contrario una diferencia mucho más pequeñita. Posteriormente entraba a esta constante controlador K, las cuales permitían, o bueno, retroalimentaban en el modelo matemático para finalmente obtener una estimación de la posición. Obviamente la idea es que la diferencia entre estas estimaciones respecto a las reales sea muy pequeña. Así es como opera un filtro de Kalman. A partir de lo que yo puedo medir y un modelado matemático, puedo obtener estimaciones de mi modelo real. ¿Listo? Listo. Bueno, posteriormente, ya he explicado cómo opera el filtro de Kalman, vamos a ver cómo se hizo el modelado matemático del péndulo doble. ¿Listo? Bueno, primeramente se planteó un diagrama en el cual a partir de funciones trigonométricas se halló la posición en x1, en x2, en y1 y en y2. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que se hizo en primera instancia. Aquí se declaró de manera simbólica L1, θ1 y L2 y θ2. Como se puede observar, θ1 y θ2 están en función del tiempo. ¿Listo? Lo cual nos va a servir muchísimo más adelante en caso de que tengamos que hacer derivadas respecto al tiempo. ¿Ok? Listo. Entonces, finalmente, aquí simplemente por codificación se hizo el planteamiento de las ecuaciones que se vieron en la anterior imagen. Entonces, para x1 viene siendo esta ecuación, para x2 viene siendo esta, para y1 viene siendo esta y para y2 viene siendo esta. Aquí, primeramente, se hizo una prueba de las derivaciones respecto al tiempo. Por ejemplo, acá yo dije, listo, deríveme la variable simbólica declarada θ1 respecto al tiempo para ver si funcionaba. Y pues efectivamente sí operó de la manera correcta. Lo mismo se hizo para θ2 y también pues para la segunda derivada de grado 2.
de orden 2, perdón, de orden 2 para teta 1 y finalmente pues para teta 2. ¿Listo? Como comenté, eso más adelante va a ser algo que nos va a servir bastante. Listo. Entonces, para hallar las velocidades, por ejemplo, la velocidad en x1, pues se hizo la derivada de x1 respecto al tiempo y se sacó su primera derivada. Entonces aquí este parámetro es para sacar primera derivada, y por eso tiene un número 1. ¿Listo? Bueno, entonces se sacó esta derivada y efectivamente me quedo en los términos que yo tenía acá arriba. Para ponerlo en notación newtoniana, o sea, con el puntico arriba, se usó este comando subs, en el cual yo le dije, por favor, a la función bx1 va a tomar los parámetros de teta 1 derivado, que bueno, fueron los que declaré aquí respectivamente, y teta 2 derivado, y por favor reemplácelos por mis expresiones simbólicas teta 1 punto y teta 2 punto. Y como se puede comparar por aquí, esto de acá fue reemplazado por esta expresión de acá. Ahora, pues digamos aquí se hizo exactamente lo mismo para la velocidad 2 en X y continuamente se inició para la velocidad 1 en Y y después la velocidad 2 en Y, ¿ok? Entonces, bueno, pues no voy a profundizar, realmente es exactamente el mismo proceso que acabo de explicar, pero pues ya aplicados tanto a la velocidad en Y1 y a la velocidad en Y2, ¿listo? Entonces, continuamente se aplicó este mismo procedimiento para hallar las aceleraciones. Las aceleraciones son sumamente importantes porque son unas ecuaciones que vamos a utilizar mucho más adelante para la cuestión del filtrado de Kalman. Bueno, continuamente, en esta parte se hizo la aceleración en x1 y en x2. Ahora, pues con la diferencia que sí seguían derivando respecto al tiempo, pero ahora va a ser de segundo grado. Y posteriormente, como ven acá, esto está en segundo orden, perdón, esto no es grado, esto es orden, qué pena con ustedes, en segundo orden. Se hizo las derivadas para que quedaran de segundo orden y con el comando subs se reemplazó esta expresión acá por el teta doble punto. Y pues en este caso por el teta punto común y corriente. Y esto se hizo para AX2, AX2 y también pues para AY1 y AY2, ¿listo? Entonces es exactamente el mismo procedimiento, entonces no voy a profundizar tanto en esa parte. Y bueno, finalmente acá, en esta parte teniendo las aceleraciones totales en X, se calcularon pues para hallar su magnitud se usa una raíz con el término elevado al cuadrado más el otro término elevado al cuadrado, que esto simplemente es una magnitud. Pues se hizo exactamente el mismo procedimiento para la aceleración total en Y. Este comando simplify se usa para lo siguiente. Yo tengo mi función o mi ecuación. Steps es para que me indique el número de pasos o qué tan simplificado yo requiero mi ecuación y en este caso pues yo puse un steps de 50 que básicamente es por favor redúzcamelo hasta lo máximo posible. Entonces se aplicó esto para ATX y ATY, listo. Bueno, continuando con la explicación del modelado, para modelar el péndulo simple nosotros hicimos uso de el modelado por Euler-Lagrange. Para el lagrangiano es necesario, pues ya vamos a ver cómo funciona la ecuación del lagrangiano, pero pues es importante tener en cuenta dos aspectos importantes: la energía potencial y la energía cinética del sistema. Entonces, en este caso, el cálculo de la energía potencial está dado por esta ecuación, la masa multiplicado por la gravedad por la altura. Entonces, la energía potencial total del sistema está dado por la masa 1 multiplicado por la gravedad por la altura 1 y la masa 2 multiplicado por la gravedad por la altura 2, teniendo esta expresión matemática de aquí. Continuamente, se hizo el cálculo de la energía cinética, el cual viene dado por esta expresión de acá, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, pues esta sí la dividí en dos partes. Para la energía cinética, uno es 1/2 por la masa por la velocidad en x1 elevado al cuadrado por la velocidad en y1 elevado al cuadrado, obteniendo esta expresión de acá. La segunda, pues se hizo para la masa 2, la velocidad en x2 y la velocidad en y2. ¿Listo? Finalmente, se hizo la sumatoria con la variable t de la primera energía cinética y la segunda energía cinética. ¿Listo? Obteniendo esta expresión de acá. Después se hizo el cálculo de Lagrangiano, que es L, que es igual a T menos U. Entonces, pues aquí se usó L es igual a T menos U, pues para que me lo simplificara, usé el comando simplify con sus parámetros steps y 50, obteniendo la expresión que se ve en pantalla. Finalmente, se hizo ya el aplicativo de la fórmula de Euler-Lagrange, teniendo como primera coordenada local, teta 1. Y para realizar esto, se usó esta expresión matemática, la cual es la derivada respecto al tiempo de la derivada parcial de la coordenada local con su primera derivada aplicada a Lagrangiano más la derivada parcial de la primera coordenada local aplicada a Lagrangiano igualada a cero. ¿Por qué igualada a cero? Normalmente Lagrangiano se iguala a las fuerzas externas menos a las fuerzas no conservativas, pero en este caso no se posee ninguna fuerza conservativa.
por ende, o una fuerza externa que excite el sistema. Por ende, esto es igualado a cero, ¿listo? Y eso es también similar al modelo del brazo en la vida real, ¿listo? Bueno, continuando, se hizo pues primeramente la derivada respecto a teta 1, que viene siendo esta de acá, y se simplificó, obteniendo esta de aquí. Después se hizo la derivada parcial respecto a teta 1 punto, respecto al tiempo, que viene siendo esta, y de teta 2 respecto al tiempo. Bueno, estas ecuaciones que ustedes ven acá simplemente son para hacer luego los reemplazos cuando se derive respecto al tiempo, con el comando subs que fue explicado previamente, ¿listo? Entonces, en esta parte ya se hizo la derivada del lagrangiano respecto a teta punto, obteniendo esta ecuación de acá, y después se hizo respecto al tiempo, obteniendo esta expresión de acá. Con el comando subs, pues se hizo las sustituciones que les comenté acá arriba, que fueron estas que tenemos aquí, para finalmente obtener mi función 1, que está dada por esta expresión que se tiene acá. ¿Listo? Y se simplificó, obteniendo finalmente esta de acá. Después se hizo para la coordenada teta 2, pues digamos, no voy a detenerme a explicarlo tan lentamente otra vez, porque pues es exactamente el mismo procedimiento, solamente que ya aplicado pues a la segunda coordenada local, obteniendo por función esta que tenemos aquí, ¿listo? Después se hizo el despeje de las ecuaciones, porque como se puede observar, acá está teta 1 doble punto, pero también en la primera ecuación tenemos teta 1 doble punto y teta 2 doble punto. Entonces, pues es un sistema de ecuaciones, el cual pues iguala y se obtiene como resultado las siguientes funciones. Aquí esto ya es despejando teta 1 doble punto y aquí es despejando teta 2 doble punto. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta este punto fue el modelado matemático del sistema. Bueno, continuamente se hizo la estimación de las variables por diferencias finitas. ¿Cuál era el principal fin de aplicar esto? Básicamente se tenía como principal finalidad hallar fórmulas o emplear fórmulas para teta y teta punto. Las anteriores que hallamos únicamente era para las aceleraciones, pero también he requerido unas fórmulas para la velocidad y las posiciones de teta. ¿Listo? En este caso, esta fórmula que viene aquí fue para teta 1 respectivamente. La de teta 2 es esta de acá. Y continuamos con las de las velocidades angulares, o omega 1 y omega 2, o teta 1 punto y teta 2 punto, ¿listo? Entonces, aquí simplemente se hizo un reemplazo de las ecuaciones, o sea, FA, que fue la primera que hayamos pasó a ser mi fórmula 5, que es teta 1 doble punto, y teta 2 doble punto pasó a ser F6. Eso fue simplemente una reasignación de variables. Finalmente se reemplazaron las constantes. L1, bueno, una cuestión acá que se me olvidó explicar. Esto de TM es el tiempo de muestreo que nosotros empleamos. Ese tiempo de muestreo, como se puede ver acá, es de 2 milisegundos, que es igual a 500 Hz. Entonces, pues acá están las unidades. Aquí sí se me pasó poner las unidades, pido una disculpa por eso, pero esto está en unidades de centímetros, que viene siendo de aquí, eso, de aquí hasta aquí, 35 centímetros, y finalmente de acá hasta mi mano venían siendo 43 centímetros. Y bueno, pues se tomó que la masa 1 y la masa 2 es igual a 1 kilogramo. ¿Listo? Entonces, bueno, y finalmente se hizo la sustitución de esos valores para cada una de las ecuaciones. Para F1 se sustituyó las anteriores expresiones simbólicas por expresiones numéricas y pues se hizo lo mismo para F2, F3, F4 y F5. ¿Listo? Bueno, antes de continuar, nosotros hicimos pruebas de la estimación de las variables por diferencias finitas para ver si el modelo era medianamente coherente con lo que estábamos tratando. Entonces, pues aquí se hicieron los mismos reemplazos, el mismo tiempo de muestreo, y finalmente se le asignó valores a las posiciones y a las velocidades angulares, ¿listo? Entonces dijimos que, bueno, que teta 1 me iniciara en una posición de 90 grados, teta 2 estaba en cero, en una posición cero, y las velocidades que van a tener en ese momento, velocidades angulares, iban a ser cero y cero respectivamente. Y bueno, estas son las fórmulas que se explicaron previamente, ¿listo? Entonces, en un for que iba desde 1 hasta 10, que pues realmente 10 es el número de muestras tomadas, obviamente nosotros tomamos muchas más, pero pues para una primera iteración y pues para explicación del contenido, pues tomamos un for bastante pequeño. Entonces, pues aquí se puede ver cómo fue variando dicho for a lo largo del tiempo, obteniendo finalmente resultados tanto de aceleraciones como de velocidades iguales a cero, pero pues con un teta el cual no variaba, sino que se quedaba en el mismo punto. Esto es con que aplicando para el sensor estando quieto. Esto que nos puede dar a intuir o a comprender que el modelado está bien realizado y es un modelado bastante acertado. ¿Listo? Continuando, voy a explicar las matrices para el filtro de Kalman. La matriz F se calculó con el jacobiano de la fórmula 1, F2, F3, F4, F5 y F6, derivadas por teta 1, teta 2, teta 1 punto, teta 2 punto, teta 1 doble punto y bueno, sé que acá no aparece, pero es teta 2 doble punto. ¿Listo?
obteniendo pues una matriz jacobiana bastante grande. Bueno, creo que aquí en esta parte no se nota, sin embargo, aquí ya la podemos notar con una mejor precisión. Entonces, aquí en esta parte, la matriz F que tenemos aquí, la matriz F de acá, obteniendo esta enorme matriz. Y bueno, pues si ya hay curiosidad de saber qué valor representa cada uno de estos, están justo acá abajo, donde sigma 1, sigma 2, sigma 3, son sigma 8. O sea, como pueden ver, es una matriz bastante amplia. Y de hecho, el tiempo de computación de esa matriz es bastante amplio también. Razón por la cual no estoy explicando esto a partir de código, sino a partir de un documento. Entonces, pues aquí se simplificó la matriz y bueno, pues aquí es donde se explicó lo del código. Y pues funciona de manera similar para H. Entonces la matriz H es, bueno, para el cálculo de la matriz H era necesario la aceleración total en Y multiplicado por coseno de teta 2 más la aceleración total en X multiplicado por el seno de teta 1. Esto me daba la posición de la aceleración del sensor en Y. Finalmente pues, también la aceleración del sensor en X. Esto es un modelado matemático de las aceleraciones arrojadas por el sensor. Y estos valores del cálculo de H se obtuvieron a través de la multiplicación de mis aceleraciones totales por la matriz de rotación. ¿Listo? Entonces, pues, digamos, esto fue un paso que no está tan explícito acá, pero pues, ya conociendo eso, pues, podemos continuar. Y el omega z, pues, simplemente equivalía a mi teta 2 punto. También se halló un jacobiano, y pues, como se puede suponer, de una matriz extensa, bastante extensa, con sus respectivos puntos. Y bueno, pues aquí se usó el comando de simplificación, obteniendo esta matriz con estos mismos puntos. O sea, digamos, reitero el código, pues aquí en este PDF está para explicarlo, pero si ustedes gustan detallarlo más paso a paso, o sea, a la par que yo explico y teniendo el código a mano, este código también se va a subir en un repositorio GitHub. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos, esto consta únicamente de la parte del modelado y hallar las matrices F y H que se requieren para el filtro de Kalman. ¿Listo? Continuamente voy a empezar a explicar el cálculo, o bueno, la obtención de las matrices que se van a emplear para el filtro de Kalman. El filtro de Kalman diseñado fue codificado en Python, eso fue ya correspondió a la parte realizada por mis compañeros, pero pues yo voy a explicar cuáles son las matrices que se emplearon, o al menos el concepto teórico de estas. Bueno, primeramente la matriz R, que básicamente es la variación o la varianza de la aceleración en X, la aceleración en Y la variación en omega z. ¿Listo? Entonces estas variaciones se obtenieron a partir de los datos obtenidos cuando el sensor está totalmente quieto en X, en Y y en Z. ¿Listo? Y pues eso se pudo hacer a través de un procedimiento de MATLAB o Excel, pero pues digamos es una serie de datos en X a los cuales se le sacaron la varianza, una serie de datos en Y a los cuales se le sacaron una varianza y una variación en teta punto o en omega z que pues también se le sacaron una varianza. Continuamente seguimos con la matriz PK. Esta matriz se genera a partir de valores aleatorios, los cuales van cambiando con el tiempo. Es una matriz E por 6 y puede ser una matriz identidad. Entonces, pues, como se puede observar acá. Y bueno, iniciamos con lo que se puede dominar, que fue el coco, el filtro de Kalman, que es la matriz Q. Esta matriz representa la covarianza total del sistema. Suponiendo que hay una varianza entre el sistema real y el que no lo es, lo que se dibuja dentro de la campanita es esa varianza. ¿Listo? Y esa covarianza pues tiene su rollo. Entonces, los valores de la matriz se hallan a partir de métodos empíricos, ¿listo? Se cabe mencionar que si los valores de esta matriz son muy pequeños o las estimaciones de la posición, bueno, perdón, si los valores de esta matriz son muy pequeñitos, las estimaciones de la posición tendrán a aproximarse más al modelo matemático que al modelo real. Y realmente el modelo matemático es una ayuda para saber las estimaciones del modelo real, pero pues a fin de cuentas yo lo que necesito es la estimación de mi modelo real, no del matemático. Entonces hay que tener cuidado de cómo se manipulan estas variaciones. Entonces esta es la matriz que representaba mayor dificultad. Cuando se realizaba la prueba del sensor con el filtro de Kalman estando el sensor quieto, las posiciones deben tener un valor aproximado, las estimaciones deben tener un valor próximo a cero. Y dado caso que no fuera así y fue lo más gallo de todo, teníamos que ajustar estos valores de la diagonal principal. Bueno, entonces continuamente mis compañeros van a explicar cómo implementaron el filtro de Kalman. Bien, para la toma de los datos del sensor se utilizó el microprocesador STM32G7 46Z-G y en este pues se utilizó unos coeficientes de un filtro FIR para que me filtrara las señales de este sensor para que no le mostrara tanto ruido. Aquí básicamente iniciamos las variables que se van a usar, donde se van a guardar los datos, las aceleraciones ya pues con el filtro. Estas se darán
en centímetros sobre segundo al cuadrado, igual que las velocidades en centímetros. La comunicación que se utilizó para la toma de datos de este sensor fue el i cuadrado c. Estas son mis funciones que son para leer los datos que esto me dice y reescribirlos. En esta función lo que hacemos es hacer las conversiones para la lectura de los datos, para que me guarde los datos en esas variables en centímetros al cuadrado sobre segundo, en centímetros sobre segundo al cuadrado, pues respectiva para cada uno de esos ejes. Ya estas son mis funciones para poder enviar los datos a través de la comunicación serial, a través de la WART. Ya mis interrupciones de los timers. ¿Sí? Ya en estas partes lo que yo hago es leer los datos, aplicarle los coeficientes de mi filtro FIR y enviarlos respectivamente por la comunicación serial. Así para cada uno de los ejes, el eje Z y las velocidades angulares X, Y, Z. Aquí en el main configuramos los puertos del sensor, de la STM, donde se van a enviar los valores. Los timers a su respectiva frecuencia. Las del cuadrado C. Y ya, eso básicamente sería todo. Bien, en la parte de este código en Python lo que hace es básicamente leer mis datos que me están llegando al sensor por comunicación serial, guardarlos en un Excel, nombrado de esta manera. Lo que me hace pues es ubicar lo que me llega en X, ubicarlos en la columna 1, lo que me llega en Y en la columna 2, que son las aceleraciones y las velocidades angulares. Y ya, básicamente esto sería todo lo de la toma de los datos de Python. En el Excel pues después se toma lo que son las varianzas para luego ubicarlas y adecuarlas en el filtro de Kalman, que esto ya será hecho en otro código de Python, que pues lo va a explicar mi compañero todo sobre lo del filtro de Kalman para el sensor. Ya mi compañero expondrá eso. Listo, entonces continuamos con la explicación. En este caso pues tenemos el filtro de Kalman hecho en Python para capturar las variables. Primero lo que hacemos es una clase, o sea, definimos una clase que se va a llamar KF, que es Kalman Filter, y va a tener las variables que son la matriz F, la matriz B, la matriz H, la matriz Q, R y B. Y unas variables auxiliares. Aquí lo que hacemos es llamar cada una de las matrices. Aquí como pueden ver le estamos reasignando el nombre, entonces F igual a F. Aquí se crean matrices de identidad para pues, poder llevar las operaciones. Una matriz de ceros, y aquí es donde nos importa la situación, pues porque esto es lo que define el filtro de Kalman. Tenemos nuestra parte predictiva, la cual se va a llamar X, que viene de esta precarga que ya hemos hecho acá con una asignación de ceros. Entonces X va a ser el producto punto entre F y X menos 1. ¿Qué quiere decir esto? De que el valor que va a tomar X actual va a ser un valor anterior a X. Entonces es una actualización, una iteración, pues sin necesidad de estar jugando con los datos, aquí ya lo podemos hacer. Y esto va a ser igual al producto punto entre B por U. La segunda ecuación es la de la matriz P, que va a ser el producto punto del producto punto entre F y P, que va a ser a su vez el producto punto de F transpuesta. Entonces esto se define como el producto punto entre F y P con el producto punto de este resultado de F transpuesta más Q. Luego venimos acá a la definición de las actualizaciones. Entonces aquí le definimos unos parámetros. Las ecuaciones son exactamente las mismas que define el filtro de Kalman. Entonces Y es igual a Z menos el producto punto de H por X. Esta X pues es el resultante de esta X de acá. S va a ser igual al producto punto entre H y el producto punto que tiene P y H transpuesta. Entonces le hago unos resultados y al final le sumamos R. Lo mismo para acá. Acá va a ser el producto punto del producto punto entre P y H transpuesta con una lineal inversa de S. Definimos nuestra X, entonces esta X más el producto punto entre K y Y. Recordemos que esta X es el dato anterior de X y para lo mismo para P, pero entonces esto ya se le ha actualizado, donde definimos de que el producto punto entre K y H se va a restar con el producto punto entre I y el resultado de K y H. Aquí tenemos P, entonces este nos va a retornar F. Este ya vendría siendo la predicción de todo el sistema de los modelos que nosotros tenemos para el péndulo doble en este caso. Esto como solo es una función, lo que nosotros hacemos es llamarlo aquí en esta pestaña que queremos que se llama interfaz. Aquí están definidos todas las matrices que definen nuestro sistema del péndulo doble. En este caso las matrices para llevar una comprobación de que estaba funcionando el filtro de Kalman, lo que hicimos fue utilizar el modelo de un sistema uniformemente acelerado. Entonces aquí podemos ver, estas son las constantes que tiene un sistema uniformemente acelerado. Este es para F, para H, para R y para Q. Igual todos están tratados para la transición de modelo de estados, el modelo de observación, la coherencia del ruido, la coherencia del ruido del proceso, el instanciamiento del objeto del filtro de Kalman. Aquí es donde entra nuestro filtro. Entonces este es el llamamiento a la función del filtro. Es un constructor. Entonces aquí tenemos la clase y el constructor de la clase. Le enviamos los parámetros de F, H, R y Q y él los recibe.
Entonces, todo lo estamos manejando por puerto serial. Esta función lo que nos hace es, tenemos la señal del sensor en X, la señal del sensor en Y y la señal del sensor en Z. Una vez que nosotros llamamos el filtro y este se ejecuta, entonces lo que vamos a hacer es capturar los valores. O sea, vamos a tratar esos valores del filtro de Kalman. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, como la STM nos envía a nosotros unos valores separados por comas, ¿sí? Apoyados con el puerto serial, entonces aquí lo que va a hacer esta variable valor es ir a leer ese puerto serial y va a decir, uy, vea, yo estoy encontrando unos datos que están separados por comas. Entonces le decimos que cuando el tamaño del vector valor, entonces lo vamos a asignar a diferentes variables. Este es un hilo. Entonces le decimos, vea, para gx, usted me va a coger el valor flotante del vector valor en 0. Para gy me va a coger el valor flotante del valor en 1. Y para la velocidad en z o gz va a coger la velocidad, va a coger el valor eh, del vector en 2. Y ahí ya están nuestras tres variables, ya que la estamos inicializando desde acá. Este vector se va a ir llenando a medida de que va encontrando los valores por punto. Entonces, listo, tenemos nuestras tres señales y vamos a utilizar cada una de las funciones del filtro de Kalman. Entonces aquí lo volvemos a llamar. O sea, llamamos la predicción. Se ejecuta toda esta parte del código que está aquí, la función predicción. Entonces nos va a armar nuestras ecuaciones en X y nuestras ecuaciones en P. Por consiguiente, entonces listo. Eso ya queda la etapa actualizada y está a espera de que nosotros le mandemos la variable que se mide para que él pueda estimar los valores que vamos a utilizar. Entonces aquí viene la función Y. Entonces la función Y es la misma. Le decimos al filtro de Kalman que nos utilice la función update, o sea, esta función que tenemos acá, con todos estos parámetros que ya tenemos definidos. Y le vamos a decir a esa función, le vamos a mandar la velocidad angular en Y. Y listo, entonces él internamente va a ejecutar todas las líneas de código, se va a ir una por una, ejecutando esto con las matrices que nosotros ya le hemos previamente cargado y nos va a botar los valores. Entonces ya cuando le decimos aquí print, o sea, imprímanos separados por comas, o sea, en el valor va a salir X, Y, Z, ¿sí? Como está aquí definido, y nos va a mostrar las predicciones hechas por ese filtro de Kalman. Y así es como ejecutaríamos nuestros pasos para poder llevar las estimaciones al brazo robótico, o en este caso sería un péndulo doble. Listo. Bueno, a continuación yo les voy a explicar el código que implementamos para el desarrollo del brazo robótico de 3 grados de libertad mediante, mediante los datos que le manda el sensor MPU. Así que empezamos con la explicación. Aquí vemos que en la línea 1 limpiamos las variables, en la línea 2 inicializamos las variables de los eslabones, colocamos el valor de 32, que es el promedio pues, de la medida de los brazos de los diferentes usuarios. Luego, mediante las funciones de revolute y serial link, se crea el entorno simulado en donde va a funcionar el brazo. Y serial link une las articulaciones. Luego se inicializa el puerto serial, pues debido a que por este puerto van a llegar los datos de la información del sensor que le llega al microcontrolador y el microcontrolador llega al computador y a este programa. Luego continuamos con la otra parte, que es que se abre el puerto serial. Para este caso se utiliza el COM5, pues depende de la computadora y de qué dispositivo se conecte, puede ir cambiando, pero utilizamos este y en todo caso se tiene que cambiar al COM6, al COM4 o a cualquier COM que se necesite. Luego aquí ponemos la cantidad de bits por segundo, ponemos 115.200, también puede variar. Y inicializamos estas variables que es sensor 1, que es un vector de datos en donde se van a guardar las posiciones de los datos del sensor. Luego esta que es i, que es para una iteración. Y ahora venimos a la parte como más importante, que es donde se organizan los datos que le llegan al sensor en este bucle infinito. Entonces, en la línea 38, verifica que hayan 4 bits y los guarda en esta variable y. Y luego, pero esa información está en bits, y para volverla, y para que vuelva a tomar su valor inicial, se utiliza lo que está en la línea 32, que es el typecast, y se guarda en la variable S1. Y S1, aquí vemos que es la posición en X. ¿Por qué? Porque del microcontrolador le llega la posición X, Y, X, Y. Entonces, el primer dato que lee es X, y ese dato lo guarda aquí en sensor 1 en la primera posición. Termina y ponemos un delay. Y hacemos lo mismo, pero para el siguiente dato que le llega, que es la posición Y. Entonces hacemos lo mismo, espera que sea más de 3 bits, lo guarda en esta variable Y, lo vuelve a su valor original en S1 y lo guarda, pero en la siguiente posición, en la posición 2. Y tomamos un delay. Y luego, aquí en la línea 51, hacemos esta función que es para que se genere el entorno simulado donde donde se va a simular el robot y se le manda la información de sensor 1. Y ahora, por último, se grafica las posiciones que están en esta función de sensor 1.
y acá vemos que Z la ponemos en 0 porque no, el sensor no manda las posiciones en Z, sino solo en X y Y. Y ya listo, esta sería la explicación del código que se va a utilizar para el robot antropomórfico de 3 grados de Pues libertad. finalmente vamos a presentar los análisis de resultados. Bueno, básicamente el filtro de Kalman extendido es una muy buena opción porque a fin de cuentas está operando para un sistema que es no lineal. Y el punto de este filtro es, digamos, por ejemplo, acá yo tengo esta función, la de color amarillo. Entonces, naturalmente se ve que eso es una función no lineal. No obstante, aplicando los jacobianos, se obtienen representaciones lineales de este sistema. Pero pues esto también tiene su inconveniente, y son los siguientes. Calcular los jacobianos tiende a ser bastante difícil, y empleando el software de MATLAB, el tiempo de cómputo fue bastante grande, lo cual pues fue una razón también por la cual se hizo el modelado en MATLAB y después el filtrado en Python, en vez de hacerlo en un solo programa. Continuamente, el filtro de Kalman extendido no es algo óptimo si el sistema es altamente no lineal. Por ejemplo, si vemos aquí, esto pues, bueno, valga aclarar, esto no hace parte del filtro, solo es un recurso que yo estoy usando para explicar el análisis de resultados. Por ejemplo, hacer, digamos, una parte lineal en este punto sería muy complicado, o simplemente no se podría. Entonces, pues, realmente el filtro de calma extendido, pese a que puede ser una muy buena opción, también puede recurrir a generar ciertos errores o fallos al momento en que yo esté haciendo el movimiento de la mano. ¿Listo? Ahora, otro que podemos ver es que el modelo matemático, si bien, como lo mencioné previamente, es bastante similar al modelo real de una persona, pues carece de cierta precisión, sin mencionar que hay inconvenientes por el ruido generado. De hecho, el ruido es algo que se tiene presente dentro del filtro de calma. Bueno, entonces aquí tenemos las conclusiones que podemos sacar de todo esto que pues se hizo en conjunto. Primeramente, se pueden realizar pruebas con otros tipos de filtros de Kalman que sí trabajen con sistemas no lineales. El filtro de Kalman extendido hace linealización de un sistema no lineal, pero solamente es eso, unas linealizaciones. En cambio, filtros como un, un Sended Kalman filter o el Vertical filter operan bajo modelos no lineales. Naturalmente tiene ciertas ventajas respecto al que estamos usando, pero una gran desventaja es que estos últimos poseen un costo computacional bastante alto. Bueno, en segunda instancia, las matrices PIQ requiere de una estimación muy precisa, porque inclusive cuando teníamos el sensor quieto, después las estimaciones de los estados empezaban a incrementar o a disminuir, lo cual es bastante raro, siendo que si está quieto, entonces la posición estimada debe ser en la condición en la que estaba mi brazo en ese punto en específico. Entonces, pues bueno, también presentamos bastantes líos a partir, o dificultades a partir de mis matrices PIQ. Y pues otra conclusión que podemos sacar es que podemos probar otro modelo matemático, a ver cuál es más acertado, si el del péndulo doble o otro, por ejemplo, uno con el de un solo péndulo, pero que tuviera una longitud variable. Es otra opción. Bueno, sin nada más que añadir, espero pues esto pueda ser de aporte, pueda servir para, no sé, futuros proyectos y demás, y espero que estén muy bien. Entonces, hasta la próxima.